Hola, en este curso teórico práctico vamos a empezar un nivel básico de contabilidad financiera, muy útil para tanto para pymes como autónomos. En primer lugar, tenemos que tener claro dónde nos situamos en la contabilidad, ¿vale? Todas las empresas aplican el plan general contable. Hay uno general y otro específico para pymes. Y vamos a comenzar a ver un poco la estructura de ese plan general contable. La estructura del plan contable pues se divide en 5 partes, ¿vale? Y una introducción. Y vamos a desglosar cada una de ellas. El primero, el marco conceptual de contabilidad, ¿vale? En este se refleja un poco las cuentas anuales que deben ser la imagen fiel del patrimonio. Entonces, nos da una noción un poco de lo que sería el plan general contable. El marco conceptual de la contabilidad es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos de las cuentas anuales. Y se concibe como la misma forma en que todas las empresas deben actuar, independientemente de su tamaño y su estructura, ¿vale? Por lo tanto, todos tienen un mismo estructura, ¿vale? Donde tienen que registrar sus operaciones. Todas las pequeñas y medianas empresas deben formular un balance, cuenta de pérdida y ganancia, estado de patrimonio neto y la memoria, ¿vale? Que forman lo que se llaman las cuentas anuales. Los principios contables. Bueno, pues en esta parte es la más importante del plan general de contabilidad, porque contiene las normas básicas de obligado cumplimiento cuya finalidad es que los documentos anuales que prepara la empresa expresen con claridad la imagen fiel del patrimonio, ¿vale? Y sus resultados obtenidos por la empresa. Bueno, aquí tenéis los principios contables, que son empresa en funcionamiento. Se considera que la gestión de una empresa es ilimitada, por tanto, la aplicación de los principios contables para determinar el patrimonio de una empresa no tiene como objetivo su venta, ¿vale? Sino que desde que empieza la empresa hasta que termina es ilimitada. El principio de Vengo es muy importante porque dice que los gastos e ingresos han de imputarse a los resultados en función de la corriente real de bienes y servicios, que esto representa con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ello. Es decir, que los gastos y los ingresos se computan, se registran independientemente de cuando se recibe o se entrega el dinero, ¿vale? Por ejemplo, si realizamos la compra de un material de papelería que adquirimos el día 1 de febrero, pero pagamos el día 28, tenemos que registrar el gasto y el día 1 de febrero y después el día 28 realizamos otro registro con la salida de dinero para realizar el pago. El principio de uniformidad, ¿vale? Pues nos dice que deben mantenerse los criterios de valoración adquiridos en un principio, salvo supuesto que motivaron su adopción hayan cambiado, ¿vale? Es decir, si elegimos un método de motorización, por ejemplo, siempre tenemos que aplicar ese método para registrar cualquier otro inmovilizado similar. Ahora, el principio de prudencia, pues establece el plan contable que solamente se deben, puede tener los gastos, ¿vale? Cuando se presuma que existen, sean ciertas o potenciales, ¿vale? Por ejemplo, hemos tenido un accidente con un vehículo de la empresa, pero debemos registrar, siguiendo el principio de prudencia, los gastos previsibles tenemos de reparación, de abogado, etcétera, ¿vale? Pero muy importante que solamente prudencia de los gastos, nunca de los ingresos. Otro principio es la no compensación, es decir, nunca se compensarán partidas de activo con partidas de pasivo ni ingresos con gastos, ¿vale? Por ejemplo, una empresa compra un ordenador por 2.000 euros, paga en efectivo la mitad y el resto lo deja de ver. Nunca debemos valorar el ordenador por 1.000 euros, sino para contabilizar la diferencia, sino que hay que compensar
hay que contabilizar por un lado la compra de activos y por otro lado la deuda. Y por último, la importancia relativa, es decir, puede admitirse la no aplicación estricta de algunos anteriores principios siempre que la variación que se produzca sea cuantitativamente poco significativa y no altere la expresión de la imagen fiel del patrimonio. Por ejemplo, en la empresa pues desaparece un bolígrafo, volará un euro, pues esto sería algo insignificante y se puede uno contabilizar o contabilizar en otra partida, ¿vale? De esto y dejaré algún resumen adjunto a este vídeo. Continuamos. Bueno, en esta parte del plan general contable, los elementos de las cuentas anuales, pues recoge lo que está claro, las definiciones de forma expresa de los elementos que forman las cuentas anuales, ¿vale? Nos dice qué es lo que se registra en el balance y qué es lo que se registra en las cuentas en la pérdida y ganancia. Principalmente las cuentas del grupo 1 al 5, que son activo, pasivo y patrimonio neto, van en el balance, y las cuentas del grupo 6 y 7, que son gastos e ingresos, se registrarán en la cuenta pérdida y ganancia, que el resultado de ese o el saldo de esas cuentas pues irán, ya veremos, a la cuenta resultado de ejercicio a través de la 129, y ahí es donde se incorporarán a nuestro balance. En esta parte del marco conceptual, criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales. El plan general contable recoge de forma expresa qué criterios deben cumplir los activos, pasivos, ingresos y gastos para ser conocidos, y asimismo refleja claramente cuál es su contrapartida. Aquí principalmente lo que voy a expresar es cómo se deben registrar los activos y los pasivos, ¿vale? Pues como es fundamental saber que los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, y el pasivo aumentan por el haber y disminuyen por el debe, ¿vale? Es decir, también es importante tener en cuenta que los activos son, como hemos dicho antes, bienes y derechos de cobro, y los pasivos son todas las deudas, y el patrimonio neto, que actúa como capital propio, ¿vale? Bueno, en esta parte del plan contable nos establecen los criterios de valoración, ¿vale? Pues aquí define el plan contable cómo deberemos valorar determinadas cuentas, ¿vale? Pues en el proceso que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos que forman parte de las cuentas anuales. Dicho de otra forma, debemos tener en cuenta cuál va a ser el coste que tenemos cómo debemos calcular cada uno de los elementos, ¿vale? Por ejemplo, el valor razonable o el valor actual o el valor de venta, ¿vale? Es decir, el valor actual sería el valor de un bien en este momento, y el valor neto realizable pues sería el valor de adquisición menos las amortizaciones acumuladas, y nos va a dar el valor real de ese bien, ¿vale? O actual. Es decir, aquí hay unas definiciones sobre el coste y el valor de los bienes que podemos consultar para tener en cuenta cuál es el más adecuado y el obligatorio para calcular los diferentes elementos de nuestro balance. Principalmente trata sobre cuentas de activos, de activos inmovilizados. ¿Vale? Bueno, pues aquí os dejo un poco los criterios de valoración que tiene el plan contable, ¿vale? Coste histórico y precio de adquisición. Por ejemplo, una empresa adquiere una maquinaria por la cual debe pagar en el momento actual 10.000 euros, después de deducido diversos descuentos de 2.000 euros. Además, pagará 5.000 euros más dentro de 6 meses, y los gastos de transporte e instalaciones son de 3.000 euros y están pendientes de pago. Por tanto, el precio de adquisición sería la suma de todo ello, ¿vale? Es decir, todo esto, cualquier gasto,
cualquier gasto relacionado con ese activo hasta que suponga obligatorio para su puesta en funcionamiento, pues se añade al precio, al valor de adquisición de ese bien, ¿vale? Es decir, en este caso la maquinaria no valdría 10.000 solamente, sino sería 10.000 más todos los demás gastos accesorios hasta su puesta en funcionamiento, es decir, que valdría 18.000. Vamos a ver un poco un ejemplo del valor razonable, el importe por el que debe ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre las partes interesadas y debidamente informadas, sin tener en consideración los costes de transacción, ¿vale? Por ejemplo, una empresa adquiere 500 acciones del BVA a 19 euros de coste unitario, con la finalidad de negociar con ella. En contabilidad figurarán contabilizadas correctamente a su valor inicial, es decir, 9.500, ¿vale? Que son 500 acciones por 19 euros. Al cierre del ejercicio, la cotización de las acciones en bolsa es de 23 euros por acción, ¿vale? Ha subido. Por tanto, por tratarse de un activo financiero mantenido para negociar, esa valoración se realizará al valor razonable, que en este caso es el valor de mercado, ¿vale? Por tanto, el valor razonable serían 500 acciones por 23 euros a unidad, ¿vale? Y son 11.500. El valor neto realizable nos dice que es el valor neto de un activo, el importe que la empresa puede obtener por su enajenación al mercado, es decir, por su venta, ¿vale? Deduciendo los costes necesarios para llevar a cabo, ¿vale? Y los costes de producción, etcétera, fabricación, etcétera. Por ejemplo, una empresa posee dos activos, un mobiliario sobre que se estima que actualmente se puede vender en el mercado como un bien usado por un precio de 8.000 euros, siendo necesario para venderlo incluido unos costes de 900 euros. Y unos productos en curso que a su vez terminado tendrían un precio de venta de 12.000 euros. Y los costes necesarios son de 3.000 euros. Por tanto, los valores netos realizados del mobiliario y de los productos en curso son 8.000 euros menos los 900 euros que son necesarios para venderlos, pues son 7.100. Los productos en curso, 12.000 menos los 3.000 necesarios para su terminación, ¿vale? Su producción. Por tanto, son 9.000 euros. Es fácil, ¿no? Vale, el valor actual, bueno, pues es importante los flujos de efectivo a recibir o a pagar en un curso normal de negocio. Se trate de un activo o de un pasivo, hay que actualizarlo a un tipo de descuento adecuado, ¿vale? El tipo de descuento, dicho de otra forma, puede ser, por ejemplo, el valor del dinero con el paso del tiempo, ¿vale? Vale, en este ejemplo vamos a ver una empresa que tiene una máquina que adquirió por 60.000 euros, dentro de 3 años espera venderla. ¿Qué precio va a ser el real? El precio de venta, pues teniendo en cuenta que durante estos 3 años ha firmado un contrato para alquilarla y ha percibido un ingreso de 5.000 euros al año y 5.000 euros el primer año, 5.500 el segundo y 10.000 el tercero. Eso, flujo de caja, lo vamos a actualizar a una tasa de descuento del 5%, ¿vale? Entonces lo dividimos. 5.000 sería el primer año, ¿vale? 5.500 dividido, ¿vale? 5.500 que recibe el segundo año, pues lo dividimos entre 1,505, ¿vale? Elevado a 1, y segundo, el 100.000 euros dividido entre 1,05, ¿vale? Este sería el siguiente año, y finalmente lo vamos a vender por 40.000 con una probabilidad del 90%, ¿vale? Es decir, que eso es lo que se estima que se puede recuperar, dividido entre 1,05 porque la tasa de descuento, ¿vale? El coste del valor. Esto es lo que nos hace, este tasa de descuento lo que nos hace es reducir el importe de la parte de arriba, ¿vale? De lo que del flujo de caja. Por tanto, el valor final sería 46.768,43, ¿vale? Que es lo que nos quedaría, dicho de otra forma, es lo que nos quedaría por recuperar de esa inversión de 60.000. Bueno, continuamos con la siguiente parte de nuestro plan general contable, ¿vale? Que son las normas de registro y valoración. Aquí donde se desarrolla son los principios contables y demás disposiciones contenidas en el marco conceptual. Lo importante es tener en cuenta los criterios de registro y valoración de las distintas transacciones y los elementos patrimoniales de la empresa desde la perspectiva. Bueno, en este apartado, pues veremos que tenemos bastantes normas de registro y valoración, ¿vale? Que
Esta parte del plan contable desarrolla los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte del plan general contable. Y también desarrolla las normas de registro y valoración que son de aplicación obligatoria. Por ejemplo, el inmovilizado material pues nos especifica cuándo se valora por precio de adquisición, cuándo se valora por coste de producción, los impuestos indirectos de estos bienes solo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando sean recuperables directamente por la agencia tributaria, cuáles formarán parte del valor de inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas por el desmantelamiento retiro, ¿vale? Es decir, cuando haya podemos hacer una provisión para un futuro gasto por desmantelamiento o reparación de algún inmovilizado. También nos establece cuáles son las normas de valoración para el precio de adquisición, para el coste de producción, para el tema de las permutas, ¿vale? Es decir, la permuta es cuando se adquiere un inmovilizado a cambio de entregar otro activo, normalmente de similitud. También las normas de valoración que establezca teniendo en cuenta la amortización, ¿vale? Que es la depreciación sistemática de un inmovilizado. Y bueno, continuamos con la tercera parte y una de las últimas del plan general contable, que son las cuentas anuales. Teniendo en cuenta una visión de la situación patrimonial financiera y de los resultados de las operaciones de la empresa, al final del ejercicio, pues nos ayuda a tomar decisiones la propia empresa y también ayudan a clientes y proveedores a conocer nuestra empresa, ¿vale? Y sobre todo, siempre que nos resulte positivo, pues puede dar una buena imagen a la empresa, ¿vale? Por tanto, es muy importante tener todas estas cuentas anuales de la forma más correcta y hay que tenerlas de forma que refleje la imagen fiel del patrimonio, es decir, lo que realmente la empresa tiene, su activo y su pasivo, es decir, su estructura económica y su estructura financiera. Por un lado tenemos el balance, la cuenta de el estado de pérdida y ganancia, ¿vale? Que también es obligatorio, es decir, va a reflejar el resultado de la empresa, tanto de explotación como financiero, y el resultado neto después de impuestos de nuestra empresa. Los estados de cambio de patrimonio neto, que esto es obligatorio también, tenerlo para ver un poco las diferencias que ha habido en los recursos financieros propios, es decir, el capital social y los diferentes elementos del patrimonio neto, las variaciones que ha reflejado. Los estados de flujo de efectivo, que esto es opcional en las pymes, y por último la memoria. La memoria detalla, nos da unos detalles de algunas de las cuentas reflejadas en el balance, si en caso que sea necesario, ¿vale? Da una mayor explicación sobre ese balance. Luego tenemos la cuarta parte del plan general contable, que es el cuadro de cuentas. Agrupa las diferentes cuentas que se deben usar en el registro, interpretación y valoración de cualquier hecho económico y cualquier operación que se registra en nuestro patrimonio. La estructura se divide en dígitos, muy importante, y esto es muy útil para toda contabilidad, sobre todo en el día a día. Tener en cuenta cómo se dividen las diferentes cuentas del plan general contable. Nos va a servir para comprender y saber de forma más ágil y útil qué cuenta debemos utilizar para cada una de las operaciones. En el primer grupo tenemos la financiación básica, ¿vale? Que son cuentas a largo plazo, por tanto, del pasivo de patrimonio neto, ¿vale? La fuente de financiación propias, ¿vale? Principalmente. Pero también se incluye en este grupo la fuente de financiación ajena a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, un préstamo a largo plazo o cualquier otra deuda a largo plazo similar.
El grupo 2 sería el inmovilizado, ¿vale? Por lo tanto, son activos a largo plazo, es decir, activos no corrientes. Por ejemplo, tenemos tanto bienes intangibles, como puede ser aplicaciones informáticas, una patente, etcétera, o inmovilizados tangibles, como puede ser un vehículo, una maquinaria, un edificio, ¿vale? O cualquier inversión a largo plazo. El grupo 3 estaría formado por la existencia, muy importante también las empresas que se dedican a la fabricación y a la, y a la venta, ¿vale? de mercadería. Por ejemplo, pues sería mercadería, productos terminados y cualquier otro que se encuentre almacenado en nuestra empresa. El grupo 4 incluye cuentas de tantas comerciales, ¿vale? Y tanto de activo corriente como pasivo corriente, ¿vale? Es decir, son cuentas que tenemos deudas con los proveedores, con nuestros acreedores, derecho de cobro con clientes y deudores, deudas con Hacienda Pública, la social o deudas con los trabajadores. También se incluye en este grupo. El grupo 5 son cuentas financieras, ¿vale? Tanto, aquí sí podemos tener tanto activo a corto plazo, como por ejemplo la cuenta caja, banco y similares, ¿vale? Y cualquier depósito a corto plazo. Y también cuenta de pasivo, ¿vale? Como puede ser pues alguna fuente de financiación, préstamo a corto plazo y similares, ¿vale? Pero que no sean comerciales, ¿vale? No sean relacionadas con nuestra compra y venta. Y por último tenemos el grupo 6 y 7, ¿vale? Que se trata de el grupo 6 refleja las compras y gastos necesarios para llevar nuestra actividad de nuestra empresa, ¿vale? En el día a día. Y la grupo 7, que son venta e ingresos, ¿vale? Que son aquellas que reflejan la venta y otros ingresos realizados por nuestra empresa durante su ejercicio normal, ¿vale? Estos dos últimos grupos, los saldos se reflejan en la cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? Y la diferencia nos la llevamos a la cuenta 129, resultado de ejercicio, ¿vale? Que de una cuenta del grupo 1. Y nos va a indicar si ha habido durante el ejercicio beneficio o pérdida, ¿vale? Por la diferencia entre grupo 7 y grupo 6. Y finalmente el grupo 5, pues en esta quinta y última parte del plan general contable se establece el registro de reconocimiento contable, que es el proceso por el que se incorporan al balance, la cuenta de pérdida y ganancia o el estado de cambio de patrimonio los diferentes elementos de las cuentas anuales. ¿Vale? Aquí, en esta parte, nos va a definir los diferentes, va a explicar los diferentes usos de las cuentas del plan general contable. Están explicadas una a una. ¿Vale? Y cuando se produce, cuando cada una de las cuentas, pues se anotan en el debe o en el haber, ¿vale? Se cargan o se abonan. Bueno, aquí podéis comprobar todo el cuadro de cuentas del plan general contable para pymes, ¿vale? Que se agrupan por grupos, ¿vale? Grupo 3. Aquí les he señalado un poco, pues, dependiendo de su masa patrimonial. Y ahora finalmente os voy a enseñar un resumen, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un poco resumido cómo sería el balance de cualquier empresa, ¿vale? El patrimonio estaría formado por la parte... Bueno, tenemos claro que aquí primero comenzamos nuestra empresa por esta estructura financiera, ¿vale? Que es donde va la empresa a obtener dinero para hacer frente a la compra y adquisiciones de los diferentes elementos que vamos a necesitar para crear nuestra empresa. En primer lugar, pues vamos a adquirir elementos del patrimonio neto, ¿vale? Que van a ser, pues, capital propio, el capital propio, ¿vale? Y el resto, si necesitamos, pues vamos a obtener a través de, pues, contraer deuda, ¿vale? Es decir, recursos ajenos, que sería esta parte de aquí, pasivo, que sería formado por deuda y obligaciones de pago. Todas estas
este dinero que hemos obtenido, pues lo invertimos. ¿Dónde invertimos todo este dinero? Pues lo invertimos en la estructura económica, ¿vale? Lo vamos a invertir en adquirir diferentes elementos, tanto de activos, de bienes y derechos de cobro, ¿vale? Entonces vamos a adquirir todo esto, ¿vale? Activos, bienes y derechos que nos van a formar parte de nuestra empresa y nos van a ayudar a fabricar o producir bienes o servicios en nuestra empresa. Por ejemplo, maquinaria, vehículos, mercadería, materia prima, algún derecho que generemos posteriormente con nuestros clientes para realizar esas ventas, ¿vale? Pues todo eso va a formar y finalmente también el banco y la caja, ¿vale? Todo esto va a formar nuestro activo. Por lo tanto, la ecuación fundamental del patrimonio, ¿cuál es? Pues que tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener el activo es igual a patrimonio neto más pasivo, ¿vale? Tienen que estar igualadas esas dos cantidades, esas dos partidas, ¿vale? Esas dos masas fundamentales. Bueno, y ya con esto terminamos la primera parte de este curso, o breve curso, de las nociones sobre el plan general contable. Espero que os haya sido útil. Saludos.